2017, las aventuras de Condorito, Yayita y Pepe Cortisona, parte del tráiler, ustedes que están escuchando, saltarán a la pantalla del cine efectivamente y en formato 3D el pasado 10 de agosto, justo el mes en que la tira cómica cumplía 66 años, se presentaron al mundo de la animación digital las primeras imágenes de esta película Condorito, lo que oíamos, de la mano de las productoras Pajarraco Films y World Editores. Bien, hablamos de este tema, en estudio está con nosotros Sebastián Ugarte, representante de World Editors Studio, y vamos a tener también una conversación telefónica con Hugo Rose de Pajarraco Films. Por el momento te damos la bienvenida, Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Soledad. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Paula, Marcos. Sí. Bueno, yo estoy acá representando World Editors, que es la compañía dueña de los derechos de Condorito de hace más de 30, aproximadamente 30, 40 años. Y para contarles de este proyecto de la película, de Condorito, de lo que quieran saber. Te vamos a preguntar todo. Y saludamos a Hugo también a la distancia. Hola Hugo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Los saludo aquí desde Los Ángeles. Wow. ¿Trabajando en la película o en otras cosas? En la película más que nada. Ah, perfecto. ¿Estás trabajando, Hugo, o estás en la piscina? Oh. ¿Por qué no te vemos? No, parece que está en la piscina. Todavía estoy en la oficina, en una hora más a la piscina. Muy bien, muy bien. Debe estar muy agradable entonces Los Ángeles. Ya, Sebastián, empecemos con la historia de Condorito. Primero, ¿quién tiene los derechos hoy día de Condorito? ¿Cómo llegan ustedes como familia a administrar los derechos de Condorito? ¿Y qué significa eso? ¿Es el mundo, el universo Condorito? Bueno, es una larga historia de 66 años, pero la voy a resumir un poco. Bueno, Pepo crea Condorito a principios de los años 50, a raíz de una película de Disney que hace sobre Latinoamérica. La película consistía en que se hacían cortos de cada país y creaban un personaje que representaba a ese país, y a Chile lo representaron con un avioncito que trataba de cruzar la cordillera de los Andes y pasaba la Concagua con mucha dificultad. La cosa es que Pepo era uno de los dibujantes con más talento en Chile, y de la historia de Chile debe ser uno de los dibujantes con más talento. Se indignó de que a Chile lo habían representado con un avión y no con un personaje, y dijo, yo en venganza voy a crear mi propio personaje, y creó Condorito, inspirado también en el mundo Disney. Por eso un pájaro, por eso Coné es el sobrino Condorito, igual que... No es el hijo. No el hijo. Eso es por Disney lo hizo para no tener que explicar y meterse en el problema de cómo le hacían la guagua, que lo hace Disney siempre, de la paternidad y la maternidad, claro, de cómo se hacían los... No, prefirió crear sobrinos que hijos. Claro. ¿Y cómo pasa los derechos de Condorito, de este mundo Condorito que decía la Sole, a manos de World Bueno, Editors? Pepo empezó a dibujar Condorito de forma primero casi amateur, por diversión. Después empezó a editar sus tiras cómicas en una revista, se llamaba la revista OK, y mi abuelo en ese minuto tenía una editorial que le dio potencial a esta tira cómica, y le dijo a Pepo, empecemos a publicarla más seguido, y se publicaba una vez cada 3 meses. Editorial Zigzag. Así es. ¿Y qué pasó? Pepo, esto fue creciendo, Condorito fue a nivel chileno, agarrando más potencial, la gente empezó a exigir más Condorito, y Pepo, que le pasa a muchos dibujantes, no quería soltar la pluma. Tuvo mucho tiempo que no quiso aceptar que otros dibujantes dibujaran por él. Le pasa mucho a los dibujantes, hasta que mi abuelo convenció a Pepo de que ponerle un equipo de dibujantes y que los dirigiera para que se pudiera empezar a comercializar, o sea, a distribuir de forma y con mayor comercial. frecuencia además. Primero fue más industrial. Industrial, así es. Primero fue una vez al mes y después fue una vez cada 15 días. Después, en los años 70, mi abuelo decidió, le dio más potencial y quiso sacar la revista fuera de Chile, y Pepo dijo que no, que era un personaje demasiado chileno y que no lo veía para fuera de Chile. Entonces ahí mi abuelo le negoció con él y le dijo, te compro los derechos de Condorito y déjame hacer el negocio a mí. Perfecto. Y así llegan... Comienza a crecer y se latinoamericaniza. Yo creo que Condorito. cada país cree que Condorito es de ellos. Y que es parte de lo que le quería preguntar a Hugo. A Hugo, porque ¿cómo llegan un peruano, Hugo, a familiarizarse con este personaje al punto de querer convertirlo en un proyecto de una película? Bueno, yo soy de la generación que crecí leyendo Condorito. De niño, cuando salía del colegio, todos los viernes pasaba por el puesto de revistas cerca del colegio a comprarme el último Condorito. Y toda nuestra generación, no solo peruanos, también argentinos, colombianos, mexicanos, panameños,
hemos crecido con Condorito porque en esa época era la única publicación latinoamericana. Y entonces todos nos identificábamos plenamente con Condorito, con sus aventuras, con el personaje que representa. ¿Y cómo llegas ahora a hacer esta película? ¿De ese recuerdo de infancia, de ese primer personaje, o es una visión más moderna? Bueno, mira, nosotros somos productores de muchos años y estábamos buscando la propiedad que sea conocida en toda la región. Hay propiedades que son muy brasileras, o muy argentinas, o muy mexicanas, pero como te digo, como Condorito era la única propiedad que se conoce en toda Latinoamérica, era la propiedad ideal para hacer una película. Hoy en día, para tener éxito en el cine, uno no puede limitarse al éxito en un solo país. Entonces, Condorito resultó siendo el candidato ideal para nuestra próxima película. ¿Y cómo empieza ahí, Hugo, el trabajo precisamente con el tema de los derechos, aprovechando que está aquí Sebastián? Bueno, nos pusimos en contacto con World Editors. Fue un trabajo de más de un año de ida y vuelta. Nos conocimos bien, llegamos a estar a gusto el uno con el otro y decidimos emprender este viaje con un potencial tan grande. Claro, ¿y qué hace Condorito? ¿Qué se puede contar que haga el pajarraco en la película? Ajá, ese es un secreto muy grande. Pero en el Algo de teaser ese se le ve Pero jugando te fútbol. cuento que es un poco una aventura, que es el origen de Condorito. Es una aventura por toda América, donde tiene que buscar un elemento que lo ayude a salvar a uno de sus seres queridos. Ah, perfecto. La Yayita. En todo esto hay el triángulo amoroso entre Condorito, Yayita y Pepe Cortisona, ¿Pero cómo? Si es su peor enemigo. Claro. pero siempre hay ese triángulo amoroso y por supuesto que en la película vamos a ver a Pelotillehue jugando fútbol contra Buenas Buenas Peras. peras, tal Buenas cual. peras. Sebastián, y lo decía Hugo, estuvo harto rato trabajándote negociando. de alguna manera por el tema de los derechos. ¿Por qué deciden cederlos para esta película? ¿Qué cosas quieren resguardar de la identidad de Condorito, de la chilenidad de Condorito? No sé. Bueno, lo que pasa en los últimos años o décadas han habido varios interesados en hacer películas de Varios Condorito. intentos, claro. Así es, pero ningún estudio nos dio la confianza que iba a ser un proyecto a nivel latinoamericano. Ya. Era muy chileno o eran con presupuestos pequeños, producciones más chicas, pero Aronax, nosotros viajamos también a Lima, los conocimos sus estudios, conocimos a Abraham, que es el socio de Hugo, nos pareció gente seria, gente que podía llevar este proyecto adelante y que iba a ser un proyecto principalmente latinoamericano. Por eso hoy en día hay chilenos trabajando en la película, hay peruanos, hay argentinos, hay mexicanos, hay estadounidenses, hay hasta israelitas. Ujú. Claro, es un equipo muy variado, gente. Hugo, preguntarte en qué se han estado inspirando ustedes para construir el guión de esta película, porque todos sabemos cómo se comporta el pajarraco, quiénes son sus adversarios y por sobre todo yo creo cuál es su espíritu, ¿no? ¿Qué lo moviliza a él como personaje, que es finalmente lo que deja a los niños y lo que nos atrae también a los adultos? Entonces, ¿cómo ustedes estudiaron el origen que quiso reflejar Pepo para poder tener un buen guión que representara eso también? Que no solo sea el pajarraco moviéndose animado en 3D. Mira, ese es uno de los retos más grandes, porque todo el mundo conoce a Condorito como una secuencia de 4 o 5 cuadros. Ujú. Y la película no puede ser una combinación de cuadros, tiene que tener una historia. Y lo que hemos tomado son esos elementos que se ven constantemente en Condorito, como te contaba, el triángulo amoroso, Pepe Cortisona que quiere robarse a Yayita, elementos como los amigos de Condorito, Huevo Duro, un genio que siempre lo están ayudando, siempre lo apoyan. Son todos elementos que aparecen constantemente, que se repiten, y esos son los elementos Doña que Treme. hemos aplicado en la película. Doña Treme. Doña Treme. Y por decirte, Doña Treme, por supuesto que va a estar. Y más fea que nunca. Pobre Doña Treme. No, es que ese bigote es muy, muy sensual. Y bueno, va a estar en Coné, que va a jugar un rol muy importante en la película.
y que esa relación entre Condorito y Coné, que lo vemos en las historias, también la vamos a ver en la película. Y el perro, pues. Washington. Washington. El amigo de Quesada. El perro no va a aparecer en esta película. Washington lo estamos dejando seguramente para la película número 2. Ah, ya o sea, va a haber se una va a número llamar Siempre hay que guardar algo para la siguiente. El gancho lo guardaron ahí entonces. Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo más difícil de esto, no? Porque cada uno, lo decíamos hace un rato, de los latinoamericanos siente que hay algo de Condorito que lo representa. Y no sé si en eso, Sebastián, se hicieron ediciones especiales por país o había una edición internacional, digamos. Que mira, que yo creo que lo más lindo de Condorito, y lo que yo creo que lo llevó a ser lo que es y lo que fue y lo que va a ser, es que Condorito no tiene nacionalidad, no tiene clase social, no tiene profesión, ha pasado por todas las profesiones, no tiene raza, ha aparecido en todos los caracteres que puede tener un ser humano. Ya, Claro. ok, entonces no hay una adaptación especial por país cuando se hacían las historietas, digamos. Se hacían portadas especiales, Ya. pero... O sea, no es que en Argentina se diga vos sos, digamos, ¿no? sí, en Argentina ya, hacía se utiliza incluso el lenguaje. Se utilizaba el lenguaje de cada país. sí, incluso una edición que se hizo para España y se puso en castellano. Ujú. Ok, o sea, en el castizo, en el original. Oye, Ya, Sebastián, ¿cuál es tú decías que ya contaste la historia cómo llegó tu familia a adquirir los derechos de Condorito, pero ¿tienen ustedes alguna relación con la familia de Pepo? Digo, ¿ellos están enterados de esta película o o ninguna decisión pasa por la opinión de ellos? O sea, nosotros siempre hemos tenido una relación, mi abuelo con Pepo eran amigos y se respetaban y querían mucho. Por eso siempre hemos tratado de involucrarlo y contarle las cosas, pero ellos, o sea, no se dieron los derechos para la película propiamente tal hace mucho tiempo y no tienen injerencia legal, por lo menos. Ujú. Ya, pero Perfecto. no es que haya una mala relación. No, por esa- hay una muy buena relación y de repente Sebastián Ríos, que es el nieto de Pepo, va a la oficina, nosotros lo hacemos participar en algunos negocios también, Ah, ya. por asesoría. No, mantenemos una buena relación con él. Lo que siempre es bueno, ¿no? Porque tiene que ver además con el creador. Hablando del creador, Hugo, la primera tira cómica de Condorito se lanza el 6 de agosto de 1949, ¿no? En la revista OK se le representaba a él como un ladrón de gallinas. Hoy día el contexto actual es totalmente distinto al año 1949, ¿no? Tenemos un mundo mucho más tecnológico, tenemos un mundo, pensando a quién está dirigida la película, un mundo donde es difícil cautivar a los chicos, donde están permanentemente en sus videojuegos, en otras historietas y en cosas súper elaboradas hoy día que les está presentando ni siquiera Hollywood, hablemos de Netflix, ¿no? Entonces, ¿cómo situar a este personaje en el 2017? Mira, hay que explicar una cosa que es muy importante. La película es una película familiar, Ya. pero que va a tener humor dirigido a esa audiencia que creció con Condorito. Es cuando tú ves la película Shrek, que los niños la disfrutan y los adultos también la disfrutan porque entre líneas hay picardía, chistes claro. que son para ellos. Ujú. Condorito en la película es un personaje, cuando digo normal, no hace ninguno de sus papeles de loco, o que por cierto me encanta cuando hace de loco, pero hace un papel normal. Es un personaje que vive en Pelotillero y que tiene una vida normal y lo estamos manteniendo de esa manera para darle ese espíritu familiar a la película. Ya, perfecto, claro, porque así también más gente la puede ver y por lo que yo te decía, porque hoy día son tiempos tan distintos, ¿no? Donde los chicos están más expuestos. Hugo, ¿y cuáles son las voces de esta película? Porque me imagino qué que buena también tiene que pregunta, ser siempre algún tipo de voz, porque uno dice, ¿qué voz tendrá Condorito, no? Bueno, eso para nosotros nos hemos pasado no horas sino días conversando sobre eso, con los directores, con todo el equipo de producción, y ese es un reto muy grande, pero lo que te voy a decir es que le vamos a dar una sorpresa muy grande a todas las audiencias. ¿Sí? No hay ninguna audiencia, ni chilena, ni peruana, ni mexicana, ni argentina, que vaya a decir, esa voz no me gusta. Y la vamos a Creo que reconocer todos van a además. estar más que contentos con las decisiones que hemos tomado. Hugo, una última pregunta al menos de mi parte. El tema de Condorito es fundamental, el humor. Es una tira cómica que es bien divertida. ¿Cómo se va a conseguir ese humor en la película? Y lo otro, uno de los factores fundamentales, a mi juicio al menos,
es el plop de Condorito. Él exige una explicación que está escrito. ¿Cómo se va a reflejar en una película animada? Bueno, te cuento. Nosotros tenemos no uno, sino un equipo de escritores, entre ellos comediantes, que han hecho un guión que incluso sin ver la película hace plop. Es para reírse, está increíble. En la película va a haber, exige una explicación, y de todas maneras te prometo que va a haber un plop y que toda la audiencia va a hacer plop. Ah, buenísimo. Tiene que haber incluso más de uno. Hugo Rose de Pajarraco Films, muchísimas gracias por esta conversación con GPS Cooperativa. Gracias y feliz fin de semana a todos. Chao, Que disfruta la piscina entonces. Adiós, Hugo. Sí. ¿Cuántos grados de calor están haciendo allá? En este momento son 90 Fahrenheit. No sé cuánto es eso, 30 y tantos grados. Wow, ya. A disfrutar O sea, entonces ok. del sol. A la piscina Chao, Hugo, entonces, gracias. gracias. Que estés Hugo. bien. Gracias. Nos vemos. Sebastián, hablemos del mundo Condorito. Dos preguntas. Nos trajiste aquí un regalo, una yayita, ¿no? Una figura coleccionable, la cual están los personajes, está Condorito, Huevo Duro, Doña Treme, bueno, los ya mencionados. ¿Qué más incluye el mundo de Condorito? ¿Ustedes también administran la cuenta de Twitter que hay de Sí, Condorito? tenemos la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook. Con la cuenta de Facebook ya tenemos más de 1.100.000 seguidores. Y curiosamente, siguiendo con la idea de este Condorito latinoamericano, Chile no es el país con más seguidores, es el tercero. Primero está Perú, segundo Colombia, tercero Chile. Es muy ¿Viste? famoso. Hugo en tenía Perú, razón, entonces, sí. claro. O sea, Ya, y además entonces la cuenta de Twitter de las figuras y coleccionables. estamos creando ahora un canal YouTube Condorito. Con lo que vamos a hacer, vamos a convertir las tiras cómicas en video de animación. Ah, estupendo. Así que- Pero lo que te preguntaba sí, la Sole, ¿cuántas licencias han entregado tiene Bueno, Condorito? empezamos este proyecto hace 4 años atrás. Ajá. Mantuvimos casi dormidos, por decirlo así, los derechos que nos fueran la revista durante 20 años, porque la revista hoy en día la maneja Televisa. Ajá. Y hace 4 años decidimos abrirnos, empezar a hacer licencias, Condoritos, productos Condoritos. Empezamos en Chile y a principios de este año creamos una red de gente fuera de Chile. Sacamos esas figuritas que se vendieron más de 550.000 en toda Latinoamérica. Tenemos el helado, Bresler, De veras que hay un tenemos helado Condorito. calendarios con origos, tenemos hasta parrillas para este 18, tazones, pecheros, mil Todo. cosas, y lo mejor que seguimos inventando cosas. que ¿Y el es lo más álbum? entretenido. ¿Está el álbum de Condorito? Hicimos el álbum hace unos 3 años atrás. Ya. Oye, Sebastián, y yo creo que la cuenta de Twitter es genial. No la he sé si visto. ustedes la Y siguen. la de ¿Cuál Facebook es? también, ¿Cuál es La la cuenta de Twitter Twitter? es, ¿cómo se llama? Condorito Oficial, creo que. Condorito Oficial. Vamos a Y la de buscarlo al tiro. Facebook también es Condorito Búscala ahí de todas Oficial, y maneras YouTube para- Condorito Oficial. Claro, y- porque tiene que haber habido sí. varias copias, ¿no? De Condorito, varios que trataron de Está Condorito adueñarse de oficial, esto. claro. Y hay un Condorito que no es Condorito, pero aquí No, está el de Condorito Real oficial. Condorito, Real ese. Condorito. Real sí. Condorito. Y también tenemos una cuenta online con 2.700.000 seguidores. Ya, finalmente, Sebastián, ¿cuál es tu primer recuerdo de Condorito? El tuyo personal, dada la Bueno, historia que has contado de tu Bueno, abuelo. a mí me lo además de pusieron Pepo. desde que yo nací. Nada más gráfico, ¿no? Nada más gráfico. No, mi primer Claro, mi recuerdo- segundo nombre es Coné. Me llamo mamá Sebastián- se llama Yayita. Sebastián Condorito. Claro. Perfecto. No, pero ¿te acordáis de algo? Como de las primeras veces o alguna anécdota con Me tu gustaban abuelo, el los personaje? condoricosas. Los condoricos. Ah, Qué sí. grande las condoricosas, sí. O panas Sí. en la ruta, esa que eran los que La eran como Panamericana que nunca Panamericanas, se sí. termina. No, Eso, y te acuerdas nunca de se las termina. ediciones como de aniversario, de especial, que Sí. eran doradas y eran tremendas revistas, Sí. eran así Es muy gigantescas? bueno Condorito. Hay más de 120.000 chistes hoy en día de Condorito. Es un crack. 120.000. Así es. Es un crack, pero Oye. no puedo creer que, como decimos en buen chileno, Pepe Cortisona le vaya a peñiscar la uva a Y Condorito. en la película. Pero Y en la siempre, película, siempre sí. Pero yo Peña creo que Paloma. siempre Siempre lo hizo, ¿no? intentó, pero ahí a Claro. que lo consiguiera. Ah, Claro. puede ser, ¿eh? Claro. Parece que en esta sabemos pasada todavía, lo yo consigue. no hemos visto el guión. Sebastián, pero hubo otros intentos de hacer animaciones, cortitos y cosas así, ¿no? Se hicieron unos cortos en los años 80 Ah, ya. y después estuvo muy cerca de cerrar un acuerdo con Hanna-Barbera en los 90 para hacer una serie de Condorito. Mm. Y finalmente porque los abogados, yo soy abogado, así que lo digo, lo voy a apelar, No, claro, no pusieron demasiadas no se trabas. pusieron de acuerdo, Sí. no salió. Bueno, Ya. quiere decir que este era el momento además para hacer Este la es el película. momento. Así es.
Que te vaya muy bien, Sebastián. Recuerda que nos debes 2 figuritas coleccionables. Le traigo un Pepe Sí, por Cortisona y un Condorito. La ¿no? tremenda Condorito. no. La pregunta, no. Bajo ninguna Es que circunstancia. trajo a Yayita, entonces digo, qué bueno que la trajiste, pero yo pensé que la en honor a entrevista nosotras. era solamente con la Soledad. Me No, encanta, mala conocí cosa. a Sí, Paula lo y a soltamos de Mauro, ya para acá. y vine con un Sí. regalo solamente. Está bien. Ya, nos quedaste viendo el otro. Ya Gracias, sabes dónde queda la Sebastián. radio, Maipú 505, Gracias Barrio a usted. Yungay. Chao, Sebastián, que te vaya Que bien. te vaya muy bien. Oye, antes de irnos